Los ángulos y sus posiciones. Según la posición de sus lados, los ángulos pueden clasificarse en A. Ángulos adyacentes. Es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Asimismo, los lados no comunes los tienen en posiciones diferentes. Miremos la figura. Tenemos el ángulo A o B. Su vértice es O. Y en el vértice O tiene un ángulo alfa. Luego, junto a él, tenemos el ángulo B o C. Y en el vértice O tienen un ángulo beta. El lado común es OB. El vértice es O. Y si tienen esas características, podemos afirmar que los ángulos A o B y B o C son adyacentes, es decir, están uno al lado del otro. También pueden ser ángulos consecutivos. Es la unión sucesiva de varios ángulos adyacentes, siempre y cuando tengan un vértice en común, y tomando uno a continuación del otro. Por ejemplo, tenemos el ángulo A o B, junto tenemos el ángulo B o C, al lado C o D, luego D o E, luego E o F, y de esta manera todos forman un ángulo grande de 360 grados si consideramos también el ángulo F o A. Por otro lado, en C tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son dos rectas que se intersectan en un punto y de esta manera se determinan cuatro ángulos. Dos de ellos son iguales. Es decir, tenemos el ángulo A o B y opuesto por el vértice está D o C. Esos ángulos tienen un mismo valor. Así como el ángulo DOA y el ángulo COB también poseen entre ellos el mismo valor. Bisectriz. Es el rayo que biseca el ángulo, y bisecar es dividir en su punto medio. Es decir, el ángulo AOB es un ángulo tal de que si lo consideramos el rayo OM, este valor queda dividido en dos. Y se forman dos ángulos adyacentes con el mismo valor. El ángulo A o M y el ángulo M o B valen exactamente lo mismo. Alfa. Veamos algunos ejercicios resueltos donde aplicaremos todas estas definiciones y conceptos. Miremos la figura. Tenemos un ángulo horizontal, una raya horizontal AC, y luego tenemos ahí el ángulo BOD que destaca. ¿Por qué destaca? Porque tiene un cuadradito en el vértice O. Eso quiere decir de que vale 90 grados. El ángulo BOC vale 50 grados y me piden el ángulo AOD. Veamos. Como el ángulo BOD vale 90 grados, porque tiene ese simbolito que es el cuadradito, y el ángulo BOC vale 50, entonces el ángulo COD es lo que le falta a 50 para completar los 90, es decir, 40 grados. Luego en la parte de abajo, el ángulo AOC es un ángulo llano. Por ende, el ángulo AOD, que es X, sumado con el ángulo DOC, que es el 40 que acabamos de hallar, nos tiene que dar el ángulo llano, que es 180 grados. Es decir, X más 40 grados es igual a 180 grados. El 40 que está en verde lo pasamos a restar, y X me queda 180 menos 40, es decir, 140 grados. Ejercicio 2. Me dicen calcula X si OM es bisectriz del ángulo AOB. Como mencionamos, la bisectriz parte el ángulo grande en dos iguales, se formarán dos ángulos adyacentes con mismo valor. BOM debe valer igual que MOA. Si lo escribimos en ecuación, tendremos 2x más 10 en verde es igual a x más 35 en naranja. ¿Por qué? Porque OM es bisectriz. Resolvemos la ecuación. El x en naranja que está a la derecha pasa a la izquierda restando, y el 10 que está en verde a la izquierda pasa a la derecha restando. 2x menos x es igual a x, y 35 menos 10 es 25. X vale 25. Ejercicio 3. Tenemos ahora la figura que nos representa a ángulos opuestos por el vértice. Como ya mencionamos, la pareja de ángulos opuestos valen lo mismo. Me piden calcular x ahí, pero ya sabemos de que al ser opuestos por el vértice, el ángulo AOB debe medir lo mismo que el ángulo COD. Armamos una ecuación
Y tenemos que 2x más 10 en verde tiene que ser igual a x más 25 en celeste. Resolvemos la ecuación, el x en celeste pasa a restar y el 10 en verde también pasa a restar. 2x menos x nos queda x y 25 menos 10 nos queda 15. X vale 15 grados. Cuarto ejercicio, calcule x si la medida del ángulo AOC es 80. Entonces acá debemos recordar que la suma de las partes de ángulos adyacentes es igual al todo. Como AOC es 80 y AOC está formado por AOB con BOC, debemos sumar el ángulo AOB con el ángulo BOC y debemos igualarlo a 80. Es decir, 30 más x más 40 nos da 80. Resolvemos esta pequeña ecuación, x más 70 es igual a 80, el 70 pasa a restar y x nos queda 10 grados. 5. Calcule x si los ángulos AOB y COD son congruentes. Acá tenemos una nueva palabra, congruencia. En geometría, la palabra congruencia significa igualdad total. Es decir, que el ángulo AOB y el ángulo COD valen lo mismo. Ahora, los ángulos AOB, BOC y COD son colineales. Quiere decir que están en la misma línea, son adyacentes, entonces forman sumados 180 grados. Resolvemos la pequeña ecuación. Como AOB es igual a 40 y es congruente con COD, ambos valen 40. Al colocarlo sobre la línea recta, tenemos que 40 más x más los otros 40 que son congruentes, nos tiene que dar el total, que es 180. Resolvemos esta pequeña ecuación, 40 más 40 menos 80, bajamos el x, igualamos a 180, el 80 en naranja pasa a restar, y nos queda 180 menos 80, 100 grados. Vamos a ver el taller de actividades. Vamos a guiarnos de los ejercicios que acabamos de resolver para poder culminar estos ejercicios de manera efectiva. Primer ejercicio del taller. Calcula x si OQ es bisectriz del ángulo POR. Al ser bisectriz ya sabemos qué debemos hacer con los ángulos POQ y QOR. Ejercicio 2. Calcula x. Y la figura nos recuerda que estamos frente a un ejercicio de ángulos opuestos por el vértice. Debemos saber cómo debemos proceder con los ángulos AOB y el ángulo COD. Ejercicio 3. Calcula 3x. Acá tenemos también ángulos opuestos por el vértice. Y estos ángulos opuestos por el vértice ya no van a ser los de los extremos, sino el de arriba y el de abajo. Entonces debemos operar con cuidado los ángulos AOC y BOD. 4. Calcula x si la medida del ángulo ROT es 120. Aquí debemos tener en cuenta que la suma de las partes es igual al todo. Y debemos recordar qué ocurre cuando un ángulo presenta ese pequeño cuadradito en su vértice. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.